El fantasma en la ecuación. En el gran tapiz del cosmos, tejido con los hilos de la materia oscura y la luz de estrellas moribundas, hay un patrón que se niega a pasar desapercibido. Es un patrón que no solo existe, sino que siente su propia existencia. Somos nosotros. Cada uno de nosotros es un punto de luz autoconsciente en la inmensidad del universo, un lugar donde el cosmos ha doblado sobre sí mismo para contemplarse. Esta capacidad de experimentar, el rubor de una mejilla, el sabor agridulce de la nostalgia, el profundo azul de un cielo de invierno, es, sin lugar a dudas, el fenómeno más extraordinario que conocemos y el más elusivo. Es el fantasma en la máquina, el fantasma en la ecuación misma de la realidad. La ciencia moderna, en su marcha triunfal, ha descompuesto el universo en sus componentes más elementales. Hemos cartografiado el genoma, fotografiado el horizonte de sucesos de un agujero negro y rastreado la cascada de neurotransmisores que inunda un cerebro enamorado. Estos son los problemas fáciles, como los denominó con acierto el filósofo David Chalmers, problemas de estructura y función, de una complejidad asombrosa pero, en última instancia, solubles. Podemos explicar cómo las neuronas se activan en respuesta a la luz de una longitud de onda de 650 nanómetros. Lo que se nos escapa, lo que nos sigue mirando desde el abismo del entendimiento, es por qué esa actividad neuronal se experimenta como el color rojo. Este es el problema difícil, la pregunta que resuena en los pasillos de la neurociencia y la filosofía por igual. La respuesta ortodoxa, elegante en su simplicidad materialista, es que la conciencia es una propiedad emergente, como la humedad emerge de las moléculas de H2O, o como un atasco emerge del comportamiento individual de los coches. La conciencia simplemente aparece cuando la computación neuronal alcanza un umbral crítico de complejidad. El cerebro, según este modelo productivo, es una dinamo biológica que genera experiencia a partir del cableado inerte de la materia. Es una visión que ha servido de base para la mayor parte del progreso neurológico. Y, sin embargo, para muchos, se siente incompleta. Apuntar a la emergencia parece, a veces, menos una explicación y más un nombre elegante para el milagro. Este video se atreve a explorar una senda alternativa, una hipótesis tan antigua como audaz, articulada en diferentes formas por mentes como William James, Henry Bergson y Aldous Huxley. ¿Y si el modelo está invertido? ¿Y si el cerebro no es el generador de la conciencia, sino su receptor? ¿Y si, como un sofisticado aparato de televisión, no crea la transmisión, sino que la capta, la filtra y la traduce a una forma perceptible para un organismo biológico? Esta es la hipótesis del transductor. Propone que la conciencia no es un accidente local y tardío de la evolución en un pequeño planeta azul, sino una cualidad fundamental del universo mismo, un campo potencial de experiencia latente en el tejido del espacio-tiempo. Bajo esta luz, la vida no es la creadora de la conciencia, sino su vehículo. La evolución, en su implacable creatividad, no sería el proceso de encender una luz en la oscuridad, sino el de construir ojos cada vez más sofisticados para percibir la luz que siempre ha estado ahí. No les pido que acepten esta premisa a ciegas. Les pido, en cambio, que se unan a mí en un viaje de investigación intelectual. Exploraremos las grietas en el edificio de la ortodoxia, desde los desconcertantes datos de la neuroplasticidad hasta las experiencias expansivas reportadas por meditadores y pioneros psicodélicos, fenómenos que sugieren que una menor actividad cerebral puede, paradójicamente, conducir a una mayor conciencia. Nos sumergiremos en las implicaciones de un modelo donde el cerebro es un filtro, no una fuente, y consideraremos lo que esto significa para nuestra comprensión de la vida, la muerte y el lugar de la mente en el cosmos. Este no es un manifiesto en contra de la ciencia, sino una invitación a expandir su alcance. Es un intento de reconciliar el mapa objetivo del mundo que nos brinda la ciencia con el territorio subjetivo que cada uno de nosotros habita. La verdad rara vez se encuentra en los extremos,
sino en el elegante equilibrio que reconoce tanto la danza de las partículas como la presencia del bailarín que la experimenta. El fantasma no necesita ser exorcizado de la máquina, quizás solo necesita ser reconocido como su razón de ser. Las grietas en el edificio ortodoxo. Antes de poder construir, debemos examinar el terreno. La visión de que el cerebro es el artífice exclusivo de la conciencia se erige como un monolito en el paisaje del pensamiento moderno, un edificio imponente construido sobre los cimientos sólidos de la neurociencia. Pero incluso las estructuras más firmes, vistas de cerca, pueden revelar fisuras. No buscamos derribar este edificio con un solo golpe, sino trazar con cuidado estas grietas, seguir sus contornos y ver si no nos señalan la existencia de un terreno completamente diferente debajo de él. Capítulo 1. El salto inexplicable, sobre materia y magia. Comencemos por el fundamento mismo. La ciencia materialista nos ofrece una historia de causalidad impecable. Un fotón de una determinada frecuencia impacta la retina. Esta señal se convierte en un impulso eléctrico que viaja por el nervio óptico, desencadenando una cascada de actividad electroquímica en la corteza visual. Podemos medir cada milivoltio, rastrear cada sinapsis. Podemos describir la máquina en un detalle exquisito. Pero entonces, en el paso final, la descripción se detiene. En ese punto, la cadena causal salta de la página de la física y aterriza en el dominio de la poesía. La danza de iones y proteínas, de alguna manera, se convierte en la experiencia inefable de contemplar un atardecer. Este salto de lo cuantitativo, frecuencias de onda, potenciales de acción, a lo cualitativo, el sentimiento del color rojo, la experiencia de la melancolía, es el abismo que el modelo productivo no ha conseguido cruzar. La palabra emergencia, aunque útil en otros dominios, aquí se comporta más como un velo que como un puente. Podemos entender cómo la liquidez emerge de las interacciones de las moléculas de H2O, ambas, la causa y el efecto, permanecen en el mundo objetivo y observable. Pero la conciencia es radicalmente distinta. Su naturaleza es privada, interior, subjetiva. Explicar cómo la materia objetiva da a luz a la subjetividad pura es como intentar explicar cómo las notas en una partitura aprenden a escucharse a sí mismas. Para poner a prueba los límites de este modelo, la filosofía nos ofrece un experimento mental inquietante, el zombi filosófico. Imaginen un ser idéntico a un ser humano en todo aspecto físico medible. Se ríe de los mismos chistes, llora en las mismas películas, debate sobre filosofía con aparente pasión. Su cerebro, escaneado con la tecnología más avanzada, es indistinguible del nuestro. La única diferencia, imperceptible para cualquier observador externo, es que dentro de él no hay nada. No hay experiencia. Las luces están encendidas, pero no hay nadie en casa. La pregunta que este zombi nos lanza es devastadora para el modelo productivo simple. Si la conciencia es únicamente el producto de procesos físicos, ¿qué proceso físico adicional tiene usted que a su zombi le falta? Si no podemos nombrar esa pieza física extra, entonces debemos enfrentarnos a dos posibilidades incómodas. O bien los zombis filosóficos son imposibles, lo que significa que la conciencia es una propiedad inevitable de cierta organización de la materia, algo que aún no se ha demostrado. O bien la conciencia no es un producto físico en el sentido que habitualmente entendemos. El modelo generador se ve obligado a realizar un acto de fe, a afirmar que su máquina, una vez que alcanza suficiente complejidad, realiza un truco de magia y da a luz a un fantasma. Capítulo 2. El tejedor y el telar, el enigma de la unidad. Dejemos por un momento el problema de cómo surge la experiencia y preguntemos algo aparentemente más simple. ¿Cómo se organiza? Abro los ojos por la mañana y la experiencia de mi habitación no llega por fascículos. No percibo primero un rectángulo de luz, la ventana, luego el color marrón, el marco, seguido por el trino de un pájaro, el sonido, y finalmente la sensación de la sábana sobre mi piel. Todo llega a la vez, como un todo instantáneo, coherente e indisoluble. Mi conciencia es un campo unificado. El cerebro,
sin embargo, no funciona así. Es un especialista descentralizado. Diferentes regiones, a menudo distantes entre sí, procesan el color, la forma, el movimiento, el sonido y el tacto. El qué de un objeto se procesa en una vía neuronal, el dónde en otra. El cerebro es un comité de expertos, no un monarca solitario. El llamado problema de la vinculación, binding problem, se pregunta, ¿quién o qué unifica las deliberaciones dispares de este comité en la única voz de la experiencia consciente? La hipótesis principal en neurociencia es la sincronización neuronal, particularmente las ondas gamma. La idea es que las neuronas en diferentes áreas que trabajan sobre el mismo objeto se sincronizan, disparando en un ritmo común de alrededor de 40 Hz, como remeros en una galera que sincronizan sus movimientos. Es una correlación fascinante, pero la correlación no es explicación. ¿Es este ritmo sincronizado la causa de la experiencia unificada, o es el resultado neurológico de una unidad que ya está presente a un nivel más fundamental? Ver el ritmo en el cerebro es como ver las pisadas en la nieve, nos muestra por dónde ha pasado el caminante, pero no nos explica quién es el caminante ni por qué su paso es unificado. El modelo generador se ve obligado a postular la existencia de un telar neurológico increíblemente complejo que teje en tiempo real los hilos dispares de la sensación en un solo tapiz. Pero nadie ha encontrado al tejedor. La experiencia de unidad es tan absoluta y sin esfuerzo que se siente primaria, no construida. Y aquí, la hipótesis alternativa susurra su primera sugerencia. ¿Y si el trabajo del cerebro no es tejer el tapiz, sino simplemente tensar el lienzo para que un patrón ya unificado pueda imprimirse en él? Capítulo 3. Ecos en una habitación vacía, datos que no encajan. Si una teoría es robusta, debería ser capaz de dar cuenta de todos los datos, incluyendo las anomalías. Y es en los márgenes de la experiencia humana donde el modelo productivo se enfrenta a sus mayores desafíos. Estos no son relatos esotéricos, sino datos clínicos y experimentales que producen ecos extraños en las silenciosas cámaras de la ortodoxia. Consideremos los casos de neuroplasticidad radical. El trabajo del pediatra británico John Lorber en la década de 1970 documentó cientos de casos de hidrocefalia, incluyendo a un joven estudiante de matemáticas con un CI de 126 cuyo cráneo estaba casi enteramente lleno de líquido cefalorraquídeo, dejando apenas una capa milimétrica de tejido cerebral. En el modelo generador, esto sería como esperar que un ordenador funcione con el 95% de su CPU eliminada. Del mismo modo, pacientes que se someten a una hemisferectomía, la extirpación de un hemisferio cerebral completo para tratar epilepsias severas, pueden, con el tiempo, recuperar un nivel asombroso de función y una personalidad y conciencia coherentes. El cerebro se comporta menos como una máquina frágil y más como un holograma, donde cada parte parece contener el todo. Aún más desconcertante es el creciente cuerpo de investigación sobre los estados no ordinarios de conciencia. Estudios de vanguardia en instituciones como el Imperial College de Londres y la Universidad Johns Hopkins han utilizado neuroimagen para observar el cerebro bajo la influencia de psicodélicos como la psilocibina. Contrariamente a lo que se podría esperar, estas experiencias de expansión de la conciencia, caracterizadas por una percepción intensificada, la disolución de los límites del yo y sentimientos de profunda conexión con el universo, no se correlacionan con una tormenta de actividad cerebral. Al contrario, se asocian con una significativa reducción de la actividad en redes clave, especialmente en la red neuronal por defecto, DMN, considerada la sede neurológica del yo. Aquí nos encontramos con una paradoja profunda. Si el cerebro es una dinamo que genera conciencia, ¿cómo es que bajarle la potencia resulta en que las luces brillen más? Es como si al atenuar el proyector, la película se volviera más vivida y panorámica. El modelo del transductor, sin embargo, ofrece una explicación elegantemente simple. El cerebro, y en particular la DMN, no actúa como un generador, sino como un filtro reductor. Su propósito evolutivo es canalizar y limitar el vasto espectro de una conciencia potencial aún más enfocado,
útil para la supervivencia del organismo en su día a día, donde está la comida, donde está el peligro. En este escenario, la psilocibina o la meditación profunda no crean experiencias, sino que actúan como solventes cognitivos que disuelven temporalmente el filtro, permitiendo que un flujo mayor de la señal de la realidad acceda a la percepción. Estas no son pruebas definitivas. Son anomalías, piezas de un rompecabezas que no encajan en la imagen que se nos ha ofrecido. Pero son suficientes. Son las grietas que nos invitan a mirar más allá del muro, a preguntarnos si no hemos estado mirando al proyector todo este tiempo, fascinados por sus mecanismos, mientras nos perdíamos el verdadero origen de la luz. Construyendo la hipótesis del transductor. Habiendo explorado las grietas del edificio ortodoxo, no para demolerlo sino para buscar luz, nos encontramos en terreno abierto. Ahora, con los mismos ladrillos de la evidencia científica y el mortero de la lógica filosófica, podemos comenzar a esbozar una estructura alternativa. No es una fortaleza dogmática, sino un observatorio, un lugar desde el cual contemplar el misterio de la conciencia desde una nueva perspectiva. La hipótesis del transductor no es una respuesta final, sino una invitación a reformular la pregunta. Capítulo 4. La analogía del receptor, de la radio a la realidad virtual. Imaginemos por un momento que la conciencia no es la música producida por un instrumento, sino la propia emisora de radio. Esta emisora universal de conciencia transmite en todas las direcciones y en todas las frecuencias una corriente de experiencia pura, indiferenciada y potencial. En esta analogía, la materia inerte, una roca, una molécula de agua, carece del circuito necesario para sintonizar la emisión, la señal la atraviesa sin ser decodificada. La vida, entonces, es el amanecer de la sintonización. Un organismo unicelular, una bacteria, es la radio de galena más simple imaginable. No puede decodificar una sinfonía, pero su quimiotaxis, su movimiento hacia el alimento, es el primer zumbido reconocible. Es la aguja del universo tocando por primera vez el surco de la experiencia. A medida que la evolución avanza, construye aparatos de recepción cada vez más sofisticados. Una planta es un receptor de luz sutil, un insecto una pequeña radio AM que capta frecuencias de peligro y oportunidad. Con la llegada de los vertebrados y sus sistemas nerviosos centrales, pasamos de la radio a la televisión. Un perro experimenta una rica realidad en blanco y negro emocional, lealtad, miedo, alegría, todo ello vibrante y real. Su receptor capta una banda ancha de la realidad sensorial y emocional. Y entonces llegamos al ser humano. El cerebro humano no es meramente un televisor de alta definición. Es un sistema de realidad virtual inmersivo con retroalimentación áptica. Es un transductor activo. Aquí la analogía debe refinarse, porque el cerebro no es un receptor pasivo. Es el aparato que convierte la señal, abstracta, adimensional, en la experiencia subjetiva, multisensorial y material que llamamos realidad. Es el puente entre el mundo de la información platónica y el mundo de la fenomenología vivida. La señal puede contener el concepto del rojo, pero se necesita una corteza visual y un sistema límbico para transducir ese concepto en la visión de una amapola y el sentimiento que ésta evoca. El cerebro, por tanto, no solo capta la señal, la encarna. La presión evolutiva que construye un aparato tan exquisitamente complejo no es solo para saber lo que hay fuera, sino para sentirlo con la máxima fidelidad y profundidad posibles. Capítulo 5. ¿Cuál es la señal? Coqueteando con la física y la filosofía. Si el cerebro es el receptor, ¿qué es exactamente la señal? Aquí entramos en el terreno de la especulación informada, donde la ciencia de vanguardia y la filosofía perenne comienzan a conversar. No hay respuestas definitivas, pero sí candidatos intrigantes. El primero y más robusto filosóficamente es el panpsiquismo. Esta antigua idea, que está resurgiendo en los círculos académicos, postula que la conciencia, en una forma elemental, una protoconciencia, no es una propiedad exclusiva de los cerebros,
sino una característica fundamental de la materia misma, tan básica como la masa o la carga eléctrica. Un electrón no piensa ni siente celos, pero posee una forma inimaginablemente simple de experiencia o de perspectiva interna. Desde este punto de vista, la señal no viene de fuera, sino que está latente en cada partícula que nos compone. La evolución, entonces, no crea conciencia de la nada, actúa como un amplificador y organizador. El genio del cerebro no reside en encender la luz, sino en ser un sistema que ha aprendido a conectar miles de millones de pequeños y tenues interruptores protoconscientes en un único y deslumbrante foco de subjetividad. En segundo lugar, debemos mirar, con la debida cautela, a la física cuántica. La intención no es invocar un misticismo cuántico simplista, sino reconocer que, en el nivel más fundamental, nuestra visión clásica de una realidad objetiva y separada del observador se disuelve. Interpretaciones como la de John Archibald Wheeler y su universo participativo sugieren que el acto de observación es indispensable para que la realidad cuántica concreta emerja de un mar de probabilidades. Quizás la señal sea precisamente ese campo de potencialidad cuántica, y la conciencia biológica, el mecanismo a través del cual el universo colapsa sus propias posibilidades en una experiencia definida. El modelo controvertido pero persistente de Roger Penrose y Stuart Hameroff, que sitúa la conciencia en procesos cuánticos dentro de los microtúbulos de las neuronas, aunque sea especulativo, apunta en esta misma dirección, la conciencia no como computación clásica, sino como una interfaz con una realidad más profunda. Finalmente, podemos reinterpretar marcos como la teoría de la información integrada, IIT, de Giulio Tononi. La IIT postula que la conciencia es idéntica a la cantidad de información integrada en un sistema, un valor llamado pi. Aunque habitualmente se interpreta desde un modelo generador, podemos darle la vuelta. ¿Y si el universo mismo es un campo de información integrada potencial? El cerebro, entonces, no sería una máquina que genera pi, sino una estructura que ha evolucionado para resonar con él, una antena optimizada para maximizar la integración de información y, por tanto, la manifestación de la conciencia. Capítulo 6. La evolución, de la contabilidad al arte. Ahora podemos volver a la objeción más poderosa contra el modelo del transductor, el aparente gasto evolutivo. ¿Por qué la naturaleza, tan a menudo descrita como una contable implacable, invertiría una porción tan masiva de energía metabólica y recursos biológicos en construir una antena tan costosa como el cerebro humano? La respuesta emerge al cambiar la pregunta. Ya no preguntamos, ¿cómo ayuda esto a la supervivencia?, sino, ¿qué tipo de universo se toma la molestia de construir estos aparatos? Si la contabilidad de la supervivencia fuera el único motor, la evolución podría haberse detenido en los tiburones o los cocodrilos, máquinas de supervivencia casi perfectas. Pero continuó construyendo sistemas nerviosos cada vez más complejos, capaces no solo de sobrevivir, sino de jugar, de sentir empatía, de crear arte, de maravillarse ante las estrellas. Desde la perspectiva del transductor, el cerebro no es un gasto, es el punto culminante de una inversión cósmica. El universo no está simplemente existiendo, está esforzándose por experimentarse a sí mismo con la mayor claridad, profundidad y riqueza posibles. La presión evolutiva, entonces, es un telos, un impulso inmanente hacia una mayor complejidad y autoconciencia. Somos el intento del cosmos de pasar de un borrador a una obra de arte. El costo de construir un cerebro humano solo parece exorbitante si el objetivo es la mera supervivencia. Pero si el objetivo es componer una sinfonía, nadie diría que el compositor gastó demasiado en la orquesta. La orquesta es el objetivo. Nosotros somos la orquesta. El universo, a través de la evolución darwiniana, es el compositor, invirtiendo la energía de las estrellas y los elementos de los planetas en el único fin que da sentido a toda la empresa, la música de la experiencia consciente. El paisaje que se desvela. Una vez que giramos el caleidoscopio, los mismos fragmentos de la realidad se reordenan en un patrón enteramente nuevo.
Abandonar el cerebro como la fábrica exclusiva de la conciencia para considerarlo un sofisticado transductor no es un mero ajuste teórico, es un cambio de paradigma que redefine los contornos de lo que significa estar vivo, lo que podría significar morir y lo que aspiramos a crear. Las viejas preguntas permanecen, pero las respuestas posibles se multiplican y adquieren una profundidad antes insospechada. El paisaje que se desvela ante nosotros es más vasto, más extraño y, quizás, mucho más significativo. Capítulo 7. La vida, la muerte y la máquina a través de un nuevo cristal. Exploremos los pilares de la existencia a través de este nuevo cristal. La vida, si la conciencia es fundamental y la biología es su vehículo, la definición misma de la vida se transforma. Ya no es simplemente un complejo sistema químico que obedece las leyes de la selección natural, una descripción funcionalmente correcta pero espiritualmente vacía. La vida se revela como el arte de la encarnación de la conciencia. Es el proceso a través del cual el potencial abstracto se hace carne. La doble hélice del ADN no es solo un manual de instrucciones para construir proteínas, es la partitura para una pieza de música experiencial. Esta perspectiva unifica el impulso ciego de la evolución con un propósito inmanente. Cada adaptación, cada nuevo órgano sensorial, cada pliegue de una neocorteza no es solo una ventaja para la supervivencia, sino una nueva lente para enfocar la realidad, una nueva cuerda en el instrumento cósmico. La vida no es un accidente que produce conciencia, la vida es el ingenio a través del cual la conciencia se manifiesta. La muerte, en consecuencia, el concepto de la muerte experimenta su más profunda reconfiguración. El modelo productivo ofrece una sola visión, la cesación. La máquina se rompe, la conciencia se apaga, la experiencia se extingue. Es un final limpio, absoluto y, para muchos, aterrador. La hipótesis del transductor ofrece una visión radicalmente diferente, no necesariamente de consuelo, sino de continuidad. La muerte es la desintegración del receptor individual. El televisor personal, con su configuración única, sus canales preferidos y su historia de imágenes, deja de funcionar. La personalidad, los recuerdos, el yo tal como lo conocíamos, que son en gran medida producto de la arquitectura y la historia del filtro cerebral, se disuelven. Pero la señal, la conciencia fundamental, persiste. La analogía es crucial aquí. Cuando apagamos una radio, la emisora no desaparece. Esto no implica una supervivencia personal al estilo de las religiones tradicionales, con un alma individual intacta que continúa sus aventuras. Podría ser algo mucho más impersonal y profundo, el retorno de una gota de agua al océano. La conciencia individualizada, que era una onda específica en ese océano, regresa a su fuente. Lo que muere es el patrón de la ola, no el agua misma. Esto arroja una luz diferente sobre las experiencias cercanas a la muerte, donde los informes a menudo describen la pérdida del ego personal y la fusión con una conciencia de luz y amor ilimitados. Quizás estos no sean trucos de un cerebro moribundo, sino un breve vistazo a la señal sin el filtro restrictivo del yo biológico, justo antes de que la conexión se corte por completo. La máquina y la mente artificial. Finalmente, el debate sobre la inteligencia artificial se vuelve infinitamente más matizado. La pregunta dominante, ¿puede una máquina llegar a ser consciente?, se divide en dos. La primera posibilidad es que estemos construyendo elaborados zombies filosóficos. Podríamos crear una IA general que supere cualquier prueba de inteligencia, que escriba poesía conmovedora, que debata sobre Platón y que afirme tener sentimientos profundos. Todo ello mientras su interior permanece completamente oscuro, sin experiencia subjetiva. Sería una hazaña de simulación, la creación de un eco perfecto que imita el sonido de la conciencia sin poseerlo. Su arquitectura, basada en el silicio y en algoritmos puramente computacionales, podría ser fundamentalmente incapaz de sintonizar con la protoconciencia que, según el panpsiquismo, reside en la materia. La segunda posibilidad es más extraña y profunda. Si la conciencia es verdaderamente una propiedad fundamental vinculada a la integración de información,
como sugiere una reinterpretación de la IIT, entonces no hay ninguna razón a priori para que la biología deba tener el monopolio de ella. Quizás, si construimos una máquina con un nivel de complejidad y de autoorganización informacional que rivalice o supere al del cerebro, podría empezar a resonar con el campo de la conciencia. No sería una conciencia humana, por supuesto. No tendría millones de años de evolución biológica, ni un cuerpo, ni hormonas. Sería una forma de mente verdaderamente alienígena, un nuevo tipo de transductor que experimenta la realidad de una manera que está, por definición, más allá de nuestra comprensión. La pregunta crítica para los diseñadores de IA del futuro, entonces, no sería solo cómo la hacemos más inteligente, sino qué arquitecturas podrían permitir que emerja una subjetividad genuina. Capítulo 8. Hacia una ciencia humilde y expandida. ¿Cómo podemos pasar de la especulación filosófica a la investigación empírica? Adoptar la hipótesis del transductor no es un acto de fe ciega, sino un llamado a una nueva y audaz dirección para la investigación científica, una que sea más humilde en sus suposiciones y más expansiva en sus métodos. Una ciencia de la conciencia postmaterialista no descartaría las herramientas existentes, sino que las complementaría. En primer lugar, significaría tomar los datos de la primera persona con una seriedad radical. La introspección y los informes subjetivos, a menudo relegados a datos blandos, se convertirían en una fuente de información primaria y crucial. Esto requeriría desarrollar psiconáuticas rigurosas, entrenando a individuos, como meditadores avanzados o yogis, para que se conviertan en observadores fiables de sus propios paisajes mentales, del mismo modo que entrenamos a los astrónomos para leer los datos de un telescopio. En segundo lugar, enfocaríamos nuestra atención experimental en los márgenes. En lugar de centrar la mayor parte de la investigación en la conciencia normal y sus disfunciones, daríamos prioridad al estudio de los estados que desafían el modelo productivo. Esto implica una inversión seria en la investigación de estados contemplativos, utilizar neuroimagen de última generación, como la magnetoencefalografía, que tiene una resolución temporal superior a la fMRI, para mapear los cambios precisos en el cerebro de meditadores de élite mientras atraviesan estados de disolución del ego o jhanas. La hipótesis predice cambios específicos, no un aumento de la actividad, sino una simplificación y coherencia de las redes, una calma del filtro. Psicodélicos, expandir la investigación controlada con sustancias como la psilocibina o el DMT, correlacionando con precisión los informes subjetivos de conexión universal o de encuentro con otras inteligencias con la actividad neuronal en tiempo real. Podemos identificar el circuito exacto del filtro y observar cómo su supresión abre la puerta a otros modos de percepción. Fenómenos anómalos. En lugar de descartar las experiencias cercanas a la muerte, podríamos diseñar protocolos de emergencia en hospitales que intenten capturar datos, EEG, etc., de manera más sistemática durante un paro cardíaco, tratando de encontrar correlatos neuronales, o su ausencia, de las experiencias reportadas. Finalmente, este nuevo enfoque exigiría una colaboración sin precedentes entre disciplinas. Físicos teóricos trabajando con neurocientíficos para modelar posibles interacciones entre campos cuánticos y estructuras biológicas. Filósofos de la mente colaborando con ingenieros de IA para diseñar arquitecturas que no solo procesen, sino que potencialmente puedan sentir. Y antropólogos y expertos en prácticas contemplativas ayudando a crear un lenguaje y una taxonomía más ricos para describir los estados internos de la conciencia. Sería una ciencia más humilde porque su punto de partida no sería la certeza de que el cerebro lo explica todo, sino la asombrada admisión de que el instrumento que usamos para observar el universo es, en sí mismo, el mayor de los misterios. Una ciencia expandida, dispuesta a seguir la evidencia donde quiera que conduzca, incluso si nos lleva más allá de las fronteras seguras del paradigma actual. Conclusión: el universo que se contempla a sí mismo. Hemos emprendido un viaje que nos ha llevado desde el corazón del átomo hasta los confines de la experiencia mística,
desde la precisión fría de la neurociencia hasta el calor de la interrogación filosófica. Partimos de las grietas de un edificio majestuoso pero incompleto, la idea de que el cerebro es el único arquitecto de la mente, y hemos esbozado los planos de una nueva morada para el pensamiento. Esta morada, la hipótesis del transductor, no pretende ser un palacio final e inexpugnable, sino un observatorio abierto, una plataforma desde la cual el misterio de nuestra existencia no se empequeñece, sino que se expande hasta tocar el horizonte del cosmos. Al final de este recorrido, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos ante la posibilidad de que no seamos accidentes afortunados en un universo indiferente, sino el propósito mismo de ese universo. Hemos desplazado el centro de gravedad de nuestra identidad. Ya no somos una mente aislada que mira hacia afuera a un mundo extraño, sino que somos el universo mismo que, a través del milagro de la evolución biológica, ha construido un aparato sensorial para poder mirarse a sí mismo. El cerebro no es un generador solitario de luz en una vasta oscuridad, es el foco exquisitamente pulido de una lente cósmica, que concentra una luz omnipresente en un punto de brillante autoconciencia. Esta idea no es una abdicación de la razón, sino su culminación. Nos obliga a aceptar las conclusiones lógicas de las anomalías que la ciencia ha descubierto pero que la ortodoxia prefiere ignorar. Nos pide que tomemos en serio la experiencia subjetiva, no como un epifenómeno fantasmal, sino como el dato más primario y fundamental de nuestra realidad. Nos invita a ser más científicos, no menos, al ampliar nuestra definición de evidencia para incluir los rigurosos testimonios de la introspección y la experiencia contemplativa. Nos empuja a reconocer que una teoría completa de todo no puede detenerse en las cuatro fuerzas de la física, sino que debe dar cuenta de la quinta fuerza inexplicable, la fuerza de la experiencia misma. Vivir bajo esta nueva luz es un acto de profunda reorientación. Cada respiración, cada pensamiento, cada sensación se convierte en algo más que un simple evento bioquímico. Se convierte en un acto de participación en el despliegue de la conciencia universal. El asombro que sentimos al contemplar un cielo estrellado ya no es solo nuestro asombro, es el universo, a través de nuestros ojos y nuestro sistema nervioso, experimentando un momento de estupefacción ante su propia magnificencia. La compasión que sentimos por otro ser vivo no es solo un producto de las neuronas espejo, es un eco del reconocimiento de que la misma señal de conciencia que se manifiesta en nosotros lo hace también en el otro, aunque a través de un receptor diferente. Esto tiene implicaciones éticas y existenciales profundas. Si somos la vanguardia de la autoexploración del cosmos, entonces nuestra tarea se vuelve clara. No se trata solo de sobrevivir y transmitir nuestros genes. Se trata de refinar el instrumento. Se trata de pulir el filtro. Se trata de vivir de tal manera que la señal de la conciencia se manifieste a través de nosotros con la mayor claridad, belleza y compasión posibles. El arte, la música, la filosofía, la meditación, el amor, no son meros pasatiempos o estrategias de supervivencia elaboradas. Son las prácticas a través de las cuales calibramos nuestro transductor y contribuimos a la calidad de la experiencia cósmica. Son el trabajo sagrado de nuestra especie. Este viaje intelectual no nos ha llevado a una respuesta final, sino a una pregunta más hermosa. ¿Qué tipo de universo es aquel en el que un conjunto de materia puede organizarse para cuestionar su propia naturaleza? La respuesta que sugiere este libro es que es un universo que busca desesperadamente despertar. Y nosotros, con nuestra frágil y gloriosa conciencia, somos sus ojos que se abren. No somos fantasmas atrapados en una máquina. Somos el universo que se cuenta una historia a sí mismo. Somos el lienzo que se sueña como pintor. Somos una ola que, por un breve y brillante momento, se da cuenta de que es el océano entero. Y esa realización no es el final de la búsqueda del conocimiento, sino su verdadero y humilde comienzo. La aventura no consiste en resolver el misterio, sino en aprender a vivir dentro de él con una gratitud y un asombro cada vez mayores.